A la sombra de un poderoso volcán en la costa sur de Italia se encuentra la más extraordinaria cápsula del tiempo arqueológica jamás descubierta: Pompeya. La increíble metrópolis romana que se ha quedado, incluso con su gente, congelada en el tiempo. Estas eran las calles donde vivían. Estas eran las casas de sus amigos, de sus familias, de sus vecinos. Estos eran los restaurantes y las tabernas donde comían y bebían. En este episodio voy a embarcarme en una aventura increíble para revelar cómo se descubrió Pompeya poco a poco durante más de 300 años. Fíjate. Vaya. Desentrañando aspectos asombrosos sobre la forma en que vivían los romanos, cómo trabajaban y cómo se divertían. Exploraré los edificios más grandiosos de la ciudad. No me puedo creer estos colores. Revelaré algunos de sus secretos más oscuros. Se cree que hasta 10 personas podrían haber estado atadas a esto. E investigaré la sorprendente historia de cómo Pompeya acabó involucrada en la Segunda Guerra Mundial. Cuantas más bombas arrojaran sobre esa zona, más posibilidades tendrían de darle algo. Pompeya es sin duda uno de los más importantes yacimientos arqueológicos del mundo. Los mayores descubrimientos con Dan Snow. Pompeya. Pompeya es única por su tamaño y su asombroso grado de conservación. Ningún otro descubrimiento nos ha enseñado más sobre la forma en que vivían y morían los antiguos romanos. Y la historia de lo que se descubrió aquí es una de las más fabulosas jamás contadas. Esto es espectacular. He estado en otros yacimientos romanos, donde te emocionas viendo el fragmento de un edificio, pero esto es toda una ciudad congelada en el tiempo. Aquí estoy en el Foro, que era el bullicioso centro social y religioso de esta urbe, y hay bocacalles, edificios que se extienden hasta donde alcanza la vista. Es nada menos que la cápsula del tiempo más grande del mundo. Pero hasta hace 3 siglos, esta asombrosa ciudad era prácticamente invisible. Había estado enterrada bajo tierra durante más de 1500 años tras un cataclismo. 79 después de Cristo. En el otoño del año 79 después de Cristo, en medio de un día cualquiera, un volcán, el Vesubio, entró en erupción. Y ahora voy a ir a echarle un vistazo. Nunca había estado tan cerca. Es increíblemente impresionante. Es sobrecogedor. Domina toda la región. Hoy, por suerte, el volcán está tranquilo. ¡Qué vista tan épica! La bahía de Nápoles se ve a lo lejos. Y ahí abajo, a unos 10 kilómetros, aunque es difícil verla con esta neblina, y rodeada por la metrópolis moderna, está la antigua Pompeya. Parece que está a mucha distancia, pero hace 2000 años, este volcán estaba peligrosamente cerca. El efecto de la erupción fue catastrófico. Más de 160 kilómetros de costa quedaron totalmente sepultados, asolando poblaciones, ciudades y pueblos, y enterrando Pompeya con hasta 6 metros de detrito. La ciudad quedó abandonada, pero nunca fue totalmente olvidada. Las leyendas sobre las opulentas termas de Pompeya, la moderna construcción de sus villas y las rectas calzadas romanas persistieron en el tiempo. Pero nadie pensó que los edificios de la ciudad y los cuerpos de sus habitantes estuvieran perfectamente conservados bajo sus pies.
Pero eso estaba a punto de cambiar. ...1709... He venido a Herculano, un pueblo justo al otro lado del Vesubio, para continuar con la historia. Todo comenzó con un descubrimiento accidental ocurrido aquí hace 300 años. En aquella época, todo esto eran tierras de cultivo, muy distinto a las bulliciosas calles de ahora en este ajetreado pueblo italiano. Aquí un agricultor descubrió que su pozo se había secado. Decidió hacerlo más grande, perforando la tierra a más profundidad. Para ello utilizó una gran barrena, una especie de broca enorme, con ayuda de un buey que iba dando vueltas y vueltas. Era un trabajo arduo y aburrido, pero había que hacerlo. Mientras lo observaba, se dio cuenta de que los escombros que salían de la tierra empezaban a tener una cualidad diferente. Empezaron a aparecer pedazos que parecían de mármol, de un mármol trabajado. Al agricultor no le interesaba el mármol más que por su posible valor. Se lo vendió a un príncipe local que se quedó tan intrigado que decidió investigar más a fondo. Así que envió a sus hombres a excavar en el pozo. Lo que desenterraron sigue oculto bajo los modernos edificios de Herculano. Y he conseguido un permiso especial para verlo con Mario Grimaldi, un arqueólogo local. Los hombres del príncipe cavaron túneles en las profundidades de la tierra, atravesando la roca sólida con la única ayuda de unos picos. Las condiciones eran peligrosas. Trabajaban a oscuras y a menudo en las zonas de roca se acumulaba gas tóxico. Pero a medida que bajaban, se iba haciendo evidente que no eran solo fragmentos de mármol lo que había aquí enterrado, sino algo mucho, mucho más significativo. Esto es una locura. Aquí hay una estructura. Entonces, después de semanas excavando incansablemente, descubrieron algo que jamás se habrían imaginado. ¡Vaya! Los túneles habían desembocado en una gran cámara. Ahora estamos en el pasado. Habrían tenido que alucinar. Fíjate. ¡Vaya! ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos en el teatro. ¿Es un teatro? Sí, un teatro. Es un lugar muy, muy bonito. Así que estamos en un teatro romano a 20 metros bajo tierra. Sí, unos 20-25 metros bajo tierra. Así que el público se habría sentado aquí y ahí están las escaleras. Mario tiene incluso un mapa de las excavaciones originales que revelan un laberinto de túneles excavados por los primeros exploradores. Ahora estamos aquí. Hay diferentes túneles con los que podemos comprender los diferentes puntos de la arquitectura del teatro. Cuando piensas en una excavación, piensas en términos de retirar la tierra y exponer todo al aire. Sí. Pero esto es como un topo cavando madrigueras bajo tierra, buscando cosas y dejando esos túneles en la tierra. Así que aquí estamos en las gradas. Sí. Ahí abajo estaría un escenario. Y todo lo que está oscuro está sin excavar. Sí, sí. Si excavamos a través de esa materia volcánica, encontraríamos... Continuaría el graderío, sí. Los excavadores siguieron avanzando a través de la dura roca volcánica cuando se toparon con una prueba clave que les hizo saber exactamente dónde estaban. Un elemento informativo que les dijo que este teatro pertenecía a la ciudad de Herculano. Herculano, la famosa ciudad que quedó sepultada en la misma erupción que Pompeya. Sí. Qué raro se me hace salir de esas oscuras profundidades romanas, de vuelta a la luz y al bullicio de la Italia moderna. Es muy emocionante que puedan coexistir tan cerca la una de la otra. Esto por primera vez probaba sin duda alguna que el mundo romano podría no haber sido destruido, completamente eliminado, por la erupción del Vesubio en el 79 después de Cristo,
Podría haber pueblos y ciudades enteros enterrados bajo tierra. Tal vez el mito era cierto y había tesoros esperando ser descubiertos. La noticia de los asombrosos descubrimientos subterráneos se extendió como la pólvora. En 1748 se inició una nueva búsqueda, esta vez ordenada por el rey de Nápoles. Fue en un lugar diferente, de más fácil acceso, en una zona de campos de cultivo rodeada de misterio. Los lugareños la llamaron la Civita, el asentamiento, que luego conoceríamos por un nombre muy diferente. Una mañana a principios de primavera, los hombres empezaron a excavar. Durante las siguientes semanas, el equipo retiró toneladas de escombros volcánicos. Y de repente vieron algo. A medida que cavaban a más profundidad, se dieron cuenta de que no estaban removiendo el mismo material volcánico. Encontraron diferentes tipos de piedra con estructuras como esta, con bordes y marcas de herramientas. Según iban explorando, fueron encontrando un borde y luego otro. Parecían gradas, una fila tras otra. Empezaron a pensar que quizá lo que estaban desenterrando era un inmenso edificio. Y después de semanas de excavación, a medida que el edificio recobraba gradualmente su forma, descubrieron su verdadera identidad. Y fue algo increíble. El anfiteatro romano más espectacular. Y estaba prácticamente intacto. Este es uno de los mejores yacimientos romanos en los que he estado. Aunque nadie lo sabía todavía, acababan de descubrir el primer edificio de la antigua ciudad de Pompeya. Cabría pensar que el rey y su equipo estarían encantadísimos. Pero no. Les interesaban las estatuas, las obras de arte, los tesoros valiosos. Y exceptuando una o dos pinturas, no había nada de eso aquí. De hecho, hay una entrada fechada el 27 de abril de 1748. No se encontró nada, solo estructuras en ruinas. Si no era un tesoro, no les interesaba. Pero supongo que tenemos que recordar que no eran arqueólogos, sino buscadores de tesoros. Y sin ningún botín a la vista, el redescubrimiento arqueológico de Pompeya se paró en seco. Entonces, después de 7 largos años, todo cambió. A 100 metros del anfiteatro, unos agricultores locales desenterraron algo que les intrigó. Los bordes de unas lujosas columnas de mármol sobresaliendo del suelo. Tomaron una decisión. La excavación comenzaría de nuevo. Esta vez la dirigiría un ingeniero suizo llamado Karl Weber. Weber se dirigió, como lo estoy haciendo yo ahora, al lugar donde las habían descubierto. La tensión debió haber sido insoportable. Había mucho en juego. Si no encontraba nada, sería un duro golpe para la campaña del redescubrimiento de Pompeya. Durante los días siguientes, removieron toneladas de ceniza volcánica, esperando desesperadamente hacer un hallazgo. Entonces vieron algo. Se dieron cuenta de que las columnas formaban parte de una estructura mayor. Continuaron adelante con mucho cuidado, hasta revelar unas paredes preciosamente decoradas con estuco. Hasta que por fin apareció un edificio increíble. Una preciosa vivienda de una antigua familia adinerada romana. A pesar de que han pasado más de 200 años desde que descubrieron esta villa, me puedo imaginar la emoción al caminar alrededor de esta opulenta casa romana.
Según iban desenterrando más y más, la emoción de Weber habría ido en aumento. Me imagino ese momento mágico, mientras excavaban lentamente y se iban revelando estos increíbles murales de colores tan intensos. Algo que no se había visto en ningún otro lugar del mundo, la decoración interior de una casa romana de hace 1700 años. Por primera vez en siglos, se podía pasear por una lujosa casa romana casi intacta. La arqueóloga Sophie Hay ha venido para contarme más cosas. No me puedo creer estos colores. Sí, a que son increíbles. Con ese azul cielo parece que estás fuera, pero seguimos dentro. Es como una ventana directa al mundo romano. Lo que habían desenterrado era una de las propiedades privadas más grandes de Pompeya, que ocupaba 2 calles enteras, con un jardín espléndido que incluía una larga piscina ornamental. Incluso tenía sus propios baños privados. Pero ¿quién podría vivir en una casa como esta? Sorprendentemente, encontraron un nombre. Bueno, tenemos algo muy difícil de conseguir en arqueología. La imagen de una enorme inscripción pintada que se encontraba en la fachada de este edificio. Y dice claramente, esta finca es propiedad de Julia Félix. Es una prueba irrefutable. Exacto. Y debajo hay un anuncio de su recinto de baños que quería alquilar. Los llama unos baños elegantes solo para gente respetable. Me gusta, no quería que la chusma viniera aquí. Y aunque evidentemente era súper rica porque vivía en un lugar así, tenía que ganar dinero. Sí, necesitaba tener ingresos para sobrevivir. No era miembro de la élite de la sociedad, pero era una hábil empresaria. El desenterramiento de la casa de Julia Félix fue extraordinario y significaba que las excavaciones podrían continuar en la zona. Pero sorprendentemente, nadie sabía qué era lo que estaban excavando. Nada indicaba que esta casa pertenecía a la ciudad perdida de Pompeya. Pero unos años más tarde, después de buscar denodadamente, salió a la luz una nueva pieza clave. Aquí lo tenemos, el eslabón perdido que permitió a los arqueólogos descifrar y comprender el lugar en el que estaban trabajando. Es una inscripción grabada en una piedra. Trata de asuntos públicos bastante triviales, instrucciones del gobierno y cosas así. Pero aquí, abajo, hay una frase, Res Publica Pompeianorum, que se refiere a la gente de Pompeya. Por fin se dieron cuenta de dónde estaban excavando. Era la ciudad de Pompeya. Volvía a estar en el mapa y aquello cambió las cosas para siempre. Ahora la gente lo sabía. Era la ciudad perdida de Pompeya. Los descubrimientos anteriores, el anfiteatro, la casa de Julia Félix, eran parte de la otrora oculta ciudad romana. Luego, en 1764, se produjo otro gran avance. Encontraron un edificio público clave, el enorme Templo de Isis. La reputación de Pompeya se empezó a extender por todas partes. Hace 250 años, el ambiente en la bahía de Nápoles estaba muy animado. El increíble descubrimiento de Pompeya había transformado la zona en un parque temático arqueológico y se estaba convirtiendo en el destino vacacional de la flor y nata de Europa. Esta sería la vista que habrían tenido aquellos primeros turistas mientras se acercaban con entusiasmo. La bahía de Nápoles dominada por el monte Vesubio, con Pompeya a solo 3 kilómetros tierra adentro. La historia antigua se había puesto de moda con Pompeya. Cualquiera que se preciara de ser alguien quería estar aquí. El turismo y las excavaciones comenzaron a retroalimentarse. Cuantos más descubrimientos asombrosos se hacían, más turistas de lujo venían y más dinero traían para seguir excavando.
Para mantener el interés de los turistas y el flujo de dinero hacia el yacimiento, era fundamental realizar nuevos e increíbles descubrimientos. Con la esperanza de desenterrar más secretos de Pompeya, empezaron a excavar en el sur del yacimiento. La nueva excavación la dirigía un español, Francisco de la Vega. Al empezar, las investigaciones revelaron muy poco, solo un espacio abierto entre los escombros. Pero el trabajo continuó y después de semanas de excavaciones, encontraron algo. Los hombres de la Vega excavaron entre los escombros volcánicos, removiendo toneladas de material, hasta que dieron con una estructura extraña. En el diario de la excavación anotaron: continuamos sacando la tierra en el edificio adyacente a las murallas de la ciudad, revelando un gran patio o plaza rodeada de un pórtico con columnas pintadas de rojo y habitaciones en 2 plantas. No estaba nada claro qué era aquello, así que empezaron a examinar las pequeñas habitaciones que parecían rodear la plaza por todos lados. Según iban eliminando más material, iban desenterrando más habitaciones misteriosas. Estaba claro que aquello no era una casa normal. No parecía la casa de nadie. Me imagino la curiosidad de la Vega mientras vaciaba y exploraba estas pequeñas habitaciones. Debió de preguntarse qué demonios eran. No era un alojamiento lujoso. Eran pequeñas y estrechas. Parecían celdas. Entonces, mientras el equipo de excavación vaciaba lentamente las celdas de escombros, hicieron un descubrimiento increíble. En la esquina de uno de estos edificios encontraron unos objetos que les ayudaron por fin a resolver el misterio y les hizo saber exactamente qué era este edificio. Lo que habían encontrado era un enorme cuartel de gladiadores. Por primera vez en la historia, tenían pruebas visibles de dónde habían vivido y entrenado los gladiadores romanos. Fue un hallazgo revolucionario. Muchos de esos grandes hallazgos se encuentran ahora en el centro de Nápoles, en el maravilloso Museo Arqueológico de la ciudad. Y la profesora Valerie Higgins ha accedido a mostrármelos. Son increíbles. Sí, es la mejor colección de cascos de gladiador que existe. ¿Crees de verdad que se ponían esto para luchar en el Coliseo? Sí, a la arena solía salir a luchar un tipo cubierto con una armadura de la cabeza a los pies y con unas armas enormes. Y este se tenía que enfrentar con otro tipo al que llamaban reciario, que iba muy ligero de ropa, a excepción de una red y un tridente. Así que uno de ellos iba muy bien protegido, pero no tenía mucha libertad de movimiento. Y no podía ver muy bien. Y el reciario esquivaba mejor y era más rápido e intentaría sorprenderlo. Durante miles de años, los juegos de gladiadores de Roma habían sido legendarios. Y el descubrimiento de los barracones de los gladiadores de Pompeya nos dio por primera vez una perspectiva única de aquel terrorífico deporte. 2000 años después de que las usaran por última vez, hemos podido tocar las armaduras que llevaban al entrar en la arena y ver de primera mano las truculentas armas que empuñaban. Gladiadores como Marco Atilio de Pompeya blandían espadas como estas para aniquilar a hombres y bestias. A finales del siglo XVIII, tras la increíble excavación de los barracones de los gladiadores, se empezaron a descubrir cada vez más zonas de Pompeya. Desenterraron decenas de casas más y también su impresionante teatro. Pero esta espectacular era dorada estaba a punto de llegar a un abrupto final.
En 1806, los ejércitos del emperador Napoleón Bonaparte marcharon sobre Nápoles, y Pompeya no tardó en caer en sus manos. Cuando Napoleón invadió Italia, tenía muy clara su misión. Creía que su imperio era el heredero del Imperio Romano. Incluso dijo de sí mismo: soy un verdadero emperador romano. Soy de la mejor raza de los Césares. Quería reunir juntos todos los tesoros de la antigua Roma para incrementar su poder y su prestigio. Los excavadores de Napoleón entraron en el antiguo yacimiento. Rápidamente empezaron a retirar innumerables obras de arte que fueron enviadas a París. Pero él quería encontrar mucho, mucho más. Y para que le ayudara a hacerlo, recurrió a alguien en quien confiaba plenamente: su hermana pequeña Carolina. Ese mismo año llegó a Pompeya con la misión de excavar toda la ciudad. Acabo de salir por la puerta y debería estar justo aquí. Ahí está, mirad esas enormes piedras. Los bloques de construcción de la muralla exterior de Pompeya, que fue originalmente una fortificación defensiva. Y esa fue una brillante idea: averiguar el tamaño de Pompeya, la escala del proyecto arqueológico que tenían entre manos, precisando primero cuál era su perímetro. Fue un enorme proyecto de ingeniería. Una vez trazado el ambicioso plan, los excavadores comenzaron la agotadora tarea de retirar miles de toneladas de material volcánico. Los derrumbes constituían un grave riesgo, pero dejaron al descubierto muros que parecían no acabar nunca. Con el paso de los meses, el contorno de la ciudad empezó a tomar forma poco a poco, hasta que revelaron algo que llevaban siglos sin ver. Lo que encontraron fue impresionante. Se dieron cuenta de que lo que habían excavado aquí y aquí no era más que una diminuta parte de una gran ciudad. Los muros se extendían 3 kilómetros alrededor. El área interior era de 66 hectáreas. Por primera vez en casi 2000 años, alguien tenía una noción realista del tamaño y la forma de Pompeya. Revelar las murallas de la ciudad fue un logro asombroso. Pero justo cuando este mundo antiguo perdido estaba empezando a salir a la luz, la excavación recibió un revés demoledor. El ejército de Napoleón fue derrotado en toda Europa. Expulsaron a los Bonaparte de Nápoles, y la excavación en Pompeya se redujo a un mínimo. Pero a mediados del siglo XIX tuvo lugar un acontecimiento que llevaría el redescubrimiento de Pompeya a otro nivel. Tras la unificación de Italia, redescubrir Pompeya se convirtió en una misión que ayudaría a cimentar la nueva nación, y trajeron a un nuevo arqueólogo para supervisarla: Giuseppe Fiorelli. Fiorelli era perfecto para ese trabajo y no dejaría pasar una oportunidad así. Había trabajado aquí desde que era joven. Le obsesionaba contar la verdadera historia de los pompeyanos de a pie, de la gente que él veía como sus antepasados. Y esa pasión le conduciría a uno de los descubrimientos más sorprendentes de la historia de Pompeya. Desde las primeras excavaciones, los arqueólogos de Pompeya habían estado desenterrando esqueletos. El trágico legado de los hombres, mujeres y niños que no habían logrado huir de la mortífera erupción del año 79 después de Cristo.
Durante las excavaciones, los primeros arqueólogos solían encontrar restos humanos de personas que evidentemente habían muerto por la caída de una pared o aplastados por una enorme roca volcánica. Pero a veces sus esqueletos mostraban una característica extraña, una especie de bolsa de aire a su alrededor, como un vacío que los arqueólogos no eran capaces de explicar. En este ejemplo reciente, el vacío alrededor del esqueleto puede verse claramente. Era un completo misterio. ¿Por qué no aparecía relleno de ceniza volcánica? Para entender ese fenómeno, me acompaña la arqueóloga Alison Emerson. Aquí vemos unas puertas. Claramente son las puertas que una vez estuvieron aquí, pero no son exactamente las puertas que estuvieron aquí porque están hechas de yeso, no de madera, de yeso. Así que aquí había puertas de madera. Exactamente, estas puertas habrían sido de madera. Estas puertas de madera las han recreado ahora usando yeso. Durante la erupción del Vesubio del año 79 después de Cristo, estas puertas de madera quedaron cubiertas por un manto de ceniza que luego se endureció. Con el paso del tiempo, la madera del interior se pudrió, dejando un vacío dentro de la dura ceniza compactada. Pero antes de que se pudrieran, las puertas quedaron impresas en la ceniza, dejando una huella clara de su forma. Así que los arqueólogos vieron este hueco largo, delgado y profundo en el material volcánico y pensaron, esto parece interesante, vamos a verter yeso en su interior. Exacto, podían utilizarlo a modo de molde y verter dentro yeso, y así conseguir la impresión de ese objeto. Fiorelli decidió aplicar la misma técnica a los huecos que quedaban alrededor de los huesos de las víctimas de Pompeya después de que sus cuerpos se hubieran descompuesto. Pero para ello tenía que encontrar los restos adecuados. Un martes por la mañana, a principios de 1863, Fiorelli descubrió un esqueleto con un vacío alrededor. Más tarde escribió: pensé que vertiendo rápidamente yeso podría obtener el molde de una persona entera. Lo que sucedió aquel día transformó Pompeya. Son muy expresivas. Estamos viendo a seres humanos a punto de morir. Poder captar a estas víctimas de esta manera fue algo extraordinario. En ningún otro lugar del mundo se han conservado restos humanos como en Pompeya. El dolor y el sufrimiento que muestran mientras se ahogaban en una nube de ceniza caliente. El rostro de esa persona es asombroso. Es muy impactante. Es el rostro del trauma o del terror, del dolor. ¿Es cierto? Es imposible mirarlo y no comprender lo que tuvo que haber sentido. Ver la reacción en su rostro. Ahí hay un niño. Ser padre me ha ablandado mucho. Cada vez que veo a un niño que sufre, solo quiero llorar. Es muy angustiante, ¿no? Es verdad. ¿Se sabe algo de estas personas? No sabemos mucho. Sabemos que estaban huyendo de la erupción cuando ya llevaba un día. Así que son personas que prefirieron esperar y luego decidieron huir en un momento en que parecía que estaba remitiendo. Pero, por desgracia, la fase más peligrosa de la erupción estaba a punto de empezar. Se refugiaron en grupo en el jardín donde estamos sentados y aquí murieron juntos. Pero no sabemos quiénes eran o qué relación tenían, ni si tenían alguna relación antes del día de la erupción. Y sin embargo, ahora están unidos para toda la eternidad en esta excepcional exposición. Los moldes fueron un punto de inflexión en la historia de Pompeya. Ya no era solo una ventana extraordinaria a la vida de los antiguos romanos. Ahora era un lugar donde se podía ser testigo del momento exacto de sus muertes. A principios del siglo XX, Pompeya entró en una época dorada de descubrimientos.
Casi la mitad de la ciudad romana otrora desaparecida había sido desenterrada. Y los excavadores empezaron a centrar sus esfuerzos en una zona hasta entonces inexplorada. Me dirijo hacia donde estaba esa zona. En aquel momento, Pompeya era la historia de dos ciudades. Esta zona, con el foro, el templo de Isis y los grandes edificios, había sido extensamente excavada. Al otro lado de la ciudad, el anfiteatro también había sido excavado. Pero entre ellas, en el medio, había básicamente un enorme montón de escombros volcánicos. Nadie sabía realmente lo que había debajo, pero estaban a punto de averiguarlo. Durante las siguientes semanas el equipo excavó lentamente la zona. Poco a poco comenzaron a desenterrar algo fascinante. Al principio no estaban del todo seguros de lo que estaban descubriendo. Pero luego empezaron a darse cuenta de que era una calle. Una calle frente a ellos que parecía no tener fin. Día tras día siguieron adelante, dejando al descubierto un adoquín tras otro, un edificio tras otro, una bocacalle tras otra. Retiraron toneladas y toneladas de escombros volcánicos y todavía podían seguir avanzando. Hasta que por fin revelaron algo espectacular. Una calle de 900 metros de largo que les iba a desvelar más de lo que nunca habían sabido sobre cómo vivían y se divertían los romanos. Contaba con 64 tiendas, entre las que había panaderías, curtidurías, herrerías y fabricantes de lámparas. Para mí, este es el lugar donde más fácilmente se puede captar el ambiente de la ciudad. El lugar donde la gente venía a comer, a beber, a comprar, a vender y a jugar. Esta era la calle principal de Pompeya. Con mucho acierto, los arqueólogos la llamaron la Vía de la Abundanza, la Avenida de la Abundancia. Pero justo cuando se empezaron a hacer estos descubrimientos, los acontecimientos que ocurrían fuera de Pompeya acabarían paralizándolo todo. En el noroeste de la ciudad se encuentra la Casa del Fauno, la casa más grande y lujosa encontrada en Pompeya. En su día había pertenecido a un romano de clase alta. Su interior medía 3.000 metros cuadrados y había sido construida con los más altos estándares de calidad. Pero apartada en una esquina de una de sus muchas habitaciones hay una extraña reliquia oxidada. Una reliquia ignorada por la mayoría de los turistas. Aquí está. Esto es un misterio. No te esperas encontrar este tipo de cosas en una antigua ruina romana. Esto es una bomba de la Segunda Guerra Mundial. Esa es la cabeza. Y ya ha estallado. Ha detonado. Se ve cómo la carcasa se ha retorcido y fragmentado. Pero la pregunta es, ¿qué hace una bomba de la Segunda Guerra Mundial aquí, en Pompeya? Hace 100 años, el fascista Benito Mussolini se convirtió en el líder de Italia. Planeó nuevas excavaciones para mostrar Pompeya al mundo, ya que identificaba su gobierno con las glorias de la antigua Roma. Las excavaciones se incrementaron radicalmente. Descubrieron un enorme gimnasio donde los residentes podían nadar en una piscina enorme, boxear o luchar, o simplemente ejercitarse con sus amigos. Pero la catástrofe estaba a la vuelta de la esquina. Casi un año después del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Italia se unió a las fuerzas alemanas. Las excavaciones en Pompeya se detuvieron. 3 años más tarde, los aliados estaban a punto de invadir el territorio italiano.
Miles de soldados británicos y estadounidenses se preparaban para desembarcar en las playas de Salerno, a 35 kilómetros al sur de Pompeya, en un intento por derrotar a los italianos y expulsar a los alemanes del país. La antigua ciudad romana pronto estaría en primera línea de fuego. He venido a la cima del Vesubio para obtener una vista general. En el verano de 1943, esta llanura costera debajo del Vesubio era un hervidero de actividad militar. Los alemanes y los italianos llegaban aquí en masa, decididos a evitar los avances aliados en el sur de Italia. Y los aliados estaban desesperados por detenerlos. Así que los aliados decidieron atacar esta zona desde el cielo. A las 7 de la tarde del 24 de agosto, bombarderos británicos y canadienses estacionados en Libia iniciaron el despegue. A las 10 de la noche podían ver el Vesubio asomándose entre el paisaje. Había algo de bruma, pero las condiciones eran buenas. No había luna. Podían divisar algunos puntos de luz de los reflectores antiaéreos que trataban de detectar a los bombarderos. Hubo fuego antiaéreo e interceptores enemigos. Uno de los aviones fue derribado, pero a pesar de aquella oposición, comenzaron a bombardear. Durante los siguientes minutos, los aviones aliados lanzarían cientos de bombas, y Pompeya yacía bajo ellas. El daño fue catastrófico. En una zona cerrada al público, todavía quedan pruebas abundantes de aquella destrucción. Me han permitido acceder a ella. Este es uno de los rincones más trágicos de Pompeya. Estoy rodeado de estanterías con miles de fragmentos de elementos arquitectónicos romanos. Frescos, trozos de estuco, pintura. Sobrevivieron al Vesubio, pero acabaron destrozados por las bombas del siglo XX. Cuando los soldados aliados llegaron a Pompeya, registraron más de 100 edificios dañados. Innumerables obras de arte habían sido destruidas. Estas imágenes muestran el cráter de una bomba en el antiguo anfiteatro. ¿Pero por qué bombardearon Pompeya? Casi al instante, comenzaron a surgir diferentes teorías sobre lo ocurrido. Algunos decían que el ataque había sido intencionado, que los británicos creían que había tropas alemanas en el yacimiento arqueológico. La BBC afirmaba que los alemanes tenían sus ametralladoras en el anfiteatro. Otros aseguraban que había sido un trágico accidente, que apuntaron hacia las tropas alemanas cercanas, pero que las bombas cayeron sobre Pompeya. Pero en estos registros de escuadrones de guerra y fotografías aéreas, podemos encontrar pistas sobre lo que ocurrió realmente. Y hoy he venido a encontrarme con el profesor Nigel Pollard para averiguarlo. Hay montones y montones de informes sobre los bombardeos que se llevaron a cabo cuando Pompeya fue alcanzada y que fueron escritos en los días siguientes, aquí, en el Archivo Nacional, en los informes de la RAF y también en los de Estados Unidos. Todos cuentan básicamente la misma historia. Nos cuentan cuáles fueron los objetivos y ninguno era el yacimiento arqueológico de Pompeya. La noche del 24 al 25 de agosto, su objetivo fue el ferrocarril que pasaba por aquí. Ese era uno de sus objetivos. El otro objetivo de aquella noche era la acería de Torre Annunziata, que está a unos 2 kilómetros más o menos del yacimiento arqueológico de Pompeya. Cuando los alemanes contraatacaban, traían los suministros y refuerzos por estas carreteras. Aquí había un montón de rutas diferentes que se unían con puentes y pasos elevados, el ferrocarril, las carreteras y demás. Esto es lo que mis amigos militares llaman un objetivo de alto valor. En esta imagen se ven las bombas lanzadas desde uno de los aviones. Aunque los bombardeos no eran de gran precisión, cuantas más bombas arrojaran sobre esa zona, más posibilidades tendrían de darle algo, como así hicieron. Pero por desgracia, en ocasiones, ese algo resultó ser el yacimiento arqueológico. Y lo trágico fue que el yacimiento arqueológico estaba a unos pocos metros. A pesar de los enormes daños, Pompeya sobrevivió.
Y cuando acabó la guerra, comenzó de nuevo su historia de redescubrimiento. Y hoy, décadas después, esta asombrosa ciudad sigue revelando magníficos secretos sobre el modo de vida de la antigua Roma. He vuelto al yacimiento, y hay una zona muy particular que quiero explorar. Se trata de la zona norte de Pompeya, donde antiguamente convivían diferentes clases sociales, ricos, clase media y pobres. Y en 2018 decidieron hacer aquí una pequeña excavación con el objetivo de empujar los escombros volcánicos que estaban amenazando algunos de los edificios. Y acabaron haciendo un gran descubrimiento. La arqueóloga Sophie Hay ha accedido a mostrarme este fascinante nuevo hallazgo que nos revela la vida cotidiana en Pompeya. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en un bar en Pompeya que estaría abierto hacia la calle. Hay más de 150 de estos por todo Pompeya, pero este es único debido a los increíbles frescos que hay aquí. Son unas imágenes preciosas. Son una especie de menú, de hecho. Hay 2 patos muertos, seguramente a la espera de ser cocinados, y un gallo. Y mirándoles, está el que fue probablemente el perro del dueño, que está atado y tirando de la correa. ¿No podías pedir carne de perro? Bueno, espero que no. El haber desenterrado este restaurante supuso un gran avance. Ha permitido a los arqueólogos profundizar en la vida de los residentes de a pie y aprender más sobre cómo vivían y comían. Las familias romanas pobres no podían permitirse tener una cocina en casa, así que acudían a lugares como este para conseguir comida. Y se han encontrado vestigios asombrosos de lo que comían. Usaban unas tinajas de terracota hundidas que se llamaban dolias, y dentro de ellas se hallaron restos de comida, lo que es inaudito en el resto de Pompeya. Así que habría sido como un buffet. Exacto. Podías elegir el plato que quisieras, y uno de ellos parece particularmente delicioso. Era una mezcla de pescado y caracoles, como una especie de guiso mar y tierra. Pero este bar también nos ha vuelto a revelar la tragedia de Pompeya. En su interior, los arqueólogos descubrieron los huesos de 2 personas muertas durante la erupción. Y también nos ha revelado cómo esta maravilla de la antigüedad sigue siendo una increíble ventana a la vida y a la muerte en el mundo romano. Solo son los últimos hallazgos en una increíble historia arqueológica. Una historia que lleva escribiéndose más de 300 años. Pompeya es una incomparable maravilla arqueológica, pero para mí las historias de sus descubrimientos son tan emocionantes como los propios descubrimientos. Pompeya nos ha contado más sobre la vida de los antiguos romanos que ningún otro lugar en el mundo. También nos ha mostrado lo mucho que se parecían y lo diferentes que eran de nosotros. Desde sus calles a sus lugares de culto, desde cómo decoraban sus casas hasta cómo se divertían en su tiempo libre. Y lo mejor de todo, esta historia está lejos de haber acabado. Con 1/3 de la ciudad todavía sin excavar, ¿quién sabe qué tesoros e historias seguirán enterrados aquí?